¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos. En esta oportunidad les vengo a presentar un nuevo documental. Esto sucedió en el año 1976 en el comedor de la Policía Federal Argentina. En todo YouTube no vas a encontrar una cronología de este hecho porque no hay material, nunca se investigó. Vamos a contar con el testimonio de Seferino Reato, un periodista que escribió un libro titulado Masacre en el Comedor, y Carlos Vergés, un ex policía retirado, quien estuvo a punto de morir y por muy poco se salvó. Así que de esta manera comienzo a contarte qué sucedió el 2 de julio de 1976 en el comedor de la Policía Federal. Adelante. El 2 de julio de 1976 tuvo lugar en la Argentina el ataque más sangriento realizado por un grupo guerrillero. Era un ambiente bastante caótico, la represión ilegal de la dictadura, los atentados de las guerrillas. Montoneros había formado un ejército que se llamaba Ejército Montonero, con sus grados, sus uniformes. Estaba convencido de que iban a lograr establecer las bases para una contraofensiva que los devolviera al poder y por lo tanto estar en condiciones de implementar una revolución comunista o socialista. Como todo el mundo sabe, la lucha armada es el más alto nivel de lucha política, ¿no es cierto? Es decir, depende de las circunstancias políticas y de que uno tenga un enemigo a quien combatir. ¿Cómo era ser policía en la dictadura militar? La respuesta no es demasiado sencilla. Policía no es nunca fácil, ni en época de gobierno militar ni en época de democracia. Yo nací en el Hospital Churruca, soy nieto de Policía Federal, hijo de Policía Federal y yo Policía Federal. Ahora, si vamos concretamente a lo que vos querés saber, allá por esos años eran años bastante difíciles. El otro gran grupo guerrillero, el Ejército Revolucionario del Pueblo, también había recibido, igual que Montonero, con mucha alegría el golpe de Estado, porque consideraba que todo eso no haría más que enfurecer a la gente, que la gente, luego del golpe, de la represión, de las políticas de ajuste, comprendería que en realidad quienes defendían sus intereses eran las guerrillas. Se trató de una bomba vietnamita compuesta por 9 kilos de TNT y 5 bolillas de acero, que estalló en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. La explosión causó el derrumbe del techo del comedor, justo cuando se encontraba lleno de suboficiales y civiles invitados. Ese día estaba de guardia como chofer de mi padre, un agente o cabo, no lo recuerdo. El sobrenombre era Peperucho y su apellido Matienzo. Un chico noble, un tipo excepcional, el cual yo había, como dicen los chicos, soy pegado mucha onda con él. Y entonces me llama por teléfono y me dice, en esa época no había celulares, Claro. o sea, me tomó a casa y me dice, Carlos, vamos a comer a Seguridad Federal, te invito a la otra cuadra. Digo, mira, Peperucho, me encantaría, pero no puedo. No me acuerdo cuál fue la causa o el motivo. Y ahí después me vengo a enterar al rato nomás, porque fue un bullicio y aparte fue la comunicación de mi padre, ¿dónde estás? Lo primero que me preguntó, y me entero del lamentable episodio de la bomba cobarde del comedor de Seguridad Federal. A las 11 de la mañana comenzó la operación. Un agente de policía llegó al comedor con un maletín y se sentó en una de las sillas. Y sin ningún tipo de remordimiento, conociendo el desenlace de la historia, lo dejó ahí y se retiró del lugar. ¿Por qué eligieron el comedor de la Policía Federal, sabiendo que ahí era un lugar donde también había civiles
No solamente estaban los policías. No, ellos consideraban que el comedor estaba en la planta baja. Si ellos ponían la bomba entre las columnas centrales, el edificio podía desplomarse, por lo tanto, matar a más gente, destruir la Superintendencia de Seguridad Federal. No pudo hacerlo porque el agente que estaba infiltrado encontró que esa mesa estaba ocupada ese día. En realidad, ellos consideraban que estaban en una guerra contra la dictadura y que en esa guerra, como en toda guerra, había posibilidad de cometer fallas y tener daños colaterales de civiles, pero bueno, era esa situación. Ellos pienso que consideraban que no la podían evitar. Perfectamente consciente de sus actos, ya que a viva voz, entre sus compañeros, siempre decía la frase: en este país habría que matar 1 millón de boludos. Con eso se arregla todo. Eso es hacer patria. A la distancia, Sí. después de tantos años, Sí. ¿usted cuál cree que fue el motivo de poner una bomba dentro de una dependencia policial? Simplemente un acto de cobardía más de la subversión. A mi humilde parecer, fue un acto más de cobardía. Nunca dieron la cara, nunca se actuaron de frente y mataron a un mozo civil, a lo mejor que no nada tenía que ver, que se iba a ganar el pan para servir como trabajador, como mozo, como gastronómico de ese lugar, a suboficiales de la Policía Federal, a oficiales de la Policía Federal, y como era un área que no era restringida, era de una limitación, digamos así, a personal civil, pero por ejemplo en mi caso tenía acceso o a un invitado de alguno de los oficiales o suboficiales que compartían el trabajo en ese edificio, podían acceder a almorzar, y fue un acto cobarde. Murieron civiles que nada tenían que ver con los supuestos ideales de esos grupos guerrilleros, ¿verdad? Según cifras oficiales, murieron 23 personas y otras 110 resultaron heridas de gravedad. El autor material del hecho fue José María Salgado, de 21 años, proveniente de familia de policías, y él había ingresado a la fuerza 2 años antes como suboficial. Paralelamente era militante de Montoneros y respondía a la facción liderada por el periodista y escritor Rodolfo Walsh. Él pertenecía al Servicio de Inteligencia e Informaciones de Montoneros. Su jefe inmediato era Rodolfo Walsh, gran escritor, gran periodista, y también un experimentado revolucionario, digamos, experimentado en cuanto a tareas de inteligencia, una mente brillante que cumplía distintas tareas. Una de ellas era coordinar a todos los montoneros infiltrados en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El hecho nunca se investigó, y te preguntarás ¿por qué? La respuesta es simple e injusta. En realidad esto nunca fue investigado por nadie durante el gobierno militar porque no le interesó, porque hay una razón simple. Para la policía y para el gobierno militar, la bomba también fue una humillación grande, porque resultó que Montonero se había infiltrado nada menos que en la Superintendencia de Seguridad Federal, su centro frente a las guerrillas. Para ello, Su búnker. había rediseñado todo el esquema, había adoptado el esquema más norteamericano, la superintendencia y demás. Por lo tanto, ellos me parece que no tuvieron ningún interés en ventilar todo esto, no le dieron aviso a la justicia. Fíjate que no hubo ningún fiscal, ningún juez, nadie investigó. La dictadura militar, quien estaba al mando en ese entonces, no quiso que se diera a conocer. Para ellos esto fue una bofetada en la cara. ¿Cómo alguien se animó a hacer algo así en su propia casa? Era impensado que alguien pudiera meterse con ellos. Los militares pregonaban su poder, se proclamaban como los únicos que podían reorganizar la nación. El ataque a su supuesto búnker impenetrable dejó en claro la soberbia y la ineptitud con la que manejaban el país. Y después la democracia en el 83, es decir, apenas 7 años después, ellos investigaron algunos jefes
en algunos episodios, pero por ejemplo, que podrían haber involucrado perfectamente a Firmenich y a Perdía, no lo hicieron. Y ahí es una falta de la democracia también, que al olvidar este hecho, olvidan a las víctimas del hecho y perdonan en modo indirecto a los victimarios. Luego ya a partir del 2003, con Néstor Kirchner, obviamente el kirchnerismo no investiga nada de los jóvenes, entre comillas, idealistas, de los cuales se consideran los herederos. Mientras tanto, la sociedad vivía atada de pies y manos, manejada por facciones que en ninguno de los dos casos, tanto militares como guerrilleros, los representaba. Es por eso que nunca se investigó. Ellos no querían perder la credibilidad ante la sociedad. Se creían héroes. Es por eso que no les importó la vida. Les importó simplemente su poder. ¿Usted considera que fue un acto terrorista lo que sucedió en el comedor? No tengo la menor duda. Sí, evidentemente lo fue. Lo que no estoy, porque era muy purrete todavía, recién terminaba el colegio secundario, ingresaba a la escuela de policía, lo que no estoy seguro es un poco la historia, porque hoy por hoy la historia está un poco encontrada. Unos hablan del blanco, otros hablan del negro, otros hablan de los grises. Entonces, realmente es una historia a la cual mucho no la tengo en claro, pese a que en la escuela de cadetes, en una materia que se llamaba inteligencia, nos trataron de ir llevando y explicarnos un poco los fundamentos, pero reconozco que no lo tengo demasiado claro, como tampoco tengo demasiado claro el porqué de la muerte del comisario general Villar, el cual era amigo personal de mi padre. Nos dejó a todos atónitos, helados. A mi madre le costó tener que llevarlo al hospital Churruca con una crisis hipertensiva, de pensar que pudo, de no solamente que se le fuera amiga, sino que pudo ser ella. Exacto. A pasar a ser, como le decimos nosotros los policías, santo y seña, ¿no? Exacto. Como represalia, un número no identificado de personas detenidas en dependencias policiales y militares, presuntamente ligadas a la agrupación Montoneros, fueron asesinados días después del atentado. Da cuenta de ello el número de cadáveres NN que ingresaron a la morgue judicial. Hoy, a 11 cuadras nada más del hecho, hay una estación de subte llamada Rodolfo Walsh. Ni me lo mencione porque me parece una locura garrafal. Eso fue en el 2013, es decir, hace poco, y ahí no fue responsabilidad sola el PRO también del kirchnerismo, sino que ahí fue el PRO por sus aliados, los radicales, Coalición Cívica, porque ellos eran mayoría en el 2013 en la legislatura, y el cambio se hizo con la unanimidad de todos los presentes. Fue promulgado también por el intendente, que era Mauricio Macri. Fíjate hasta dónde llega la corrección política y de alguna manera la complicidad. O sea, a ver, yo no tengo nada contra los muchachos, los K, ni contra el PRO, ni contra nadie, pero de repente hacer esos cambios abruptos me parecen nefastos. Nefastos. La jueza federal María Servini de Cubría en el año 2006 y luego la Corte Suprema en el año 2012 rechazaron una denuncia contra los presuntos autores del atentado, Mario Eduardo Firmenich y Horacio Berbisky. En todas las instancias judiciales coincidieron que el ataque no debía ser ni siquiera investigado, porque había pasado mucho tiempo y en consecuencia había prescripto. La Cámara Federal da vuelta un fallo de Servini. La jueza Servini la había archivado la denuncia por prescripción. Acá lo que están solicitando es que se lo considere como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. ¿Por qué se reabre la causa y se pide que se considere como crimen de lesa humanidad? Lo importante me parece la resolución de la sala de la Cámara Federal, que le dice claramente a la jueza Servini de Cubría que vuelva a investigar, que investigue mejor, y le da 3 criterios a los 2 conocidos, que no vale la pena ya repetir porque son muy conocidos, agrega 1. Dice que investigue si este atentado constituye una violación grave a los derechos humanos. Sería un delito de lesa humanidad y por lo tanto no habría prescripto y por lo tanto debería ser investigado.
Entonces me parece que ahí se abre una ventana interesante. No sé qué pasará, pero por lo menos es algo alentador para las víctimas. El 2 de julio de 1976, delincuentes de adentro y de fuera de la institución colocaron un poderoso explosivo en un comedor en lo que era la Superintendencia de Seguridad Federal y murieron muchos policías. Entonces, en el año 79, el entonces jefe de policía, mediante una resolución, impuso el 2 de julio ¿sí? como una fecha para conmemorar y recordar a nuestros caídos. ¿Qué es ser policía? Oh, es un sentimiento. Yo nunca me voy a olvidar cuando ingresé por el puesto 1 de la escuela de cadetes, que hay un cartel muy grande y que sigue estando, que dice entrar para aprender, salir para servir. Entonces, yo creo que hay errores, muchos colegas nuestros, muchos camaradas nuestros cometieron errores, por supuesto que sí, y muchos, pero la mayoría no. Y la mayoría cumplen ese precepto. Nadie ingresa a policía por lo que pagan, nadie ingresa a policía porque está contento de llevar una pistola en la cintura y no saber cuándo le van a pegar a uno un plomo. Hablemos de los que somos buenos policías, de los que a diario, o los que fuimos, pero que seguimos siendo porque el Estado policial no se pierde. El policía está para ayudar, el policía está para servir. Y el que no lo ve así, se equivoca. Para un policía federal, la muerte de un compañero es tan dolorosa como la muerte de un familiar. Cuando un crimen queda impune durante tanto tiempo, solo profundiza el dolor y el sufrimiento de quienes quedaron. En ese comedor había policías federales y civiles. Había seres humanos que aún hoy merecen justicia.